Hoy, hoy vamos a dar una pequeña exposición, una conclusión a todo el estudio que realizamos del pequeño libro de Jonás. Eso quiere decir que no voy a predicar Jonás 4, versículo 12, porque no hay más, ¿cierto? Lo que realmente pretendo hacer en esta mañana es eh, mirar unas ideas muy básicas, generales, centrales del libro de Jonás y cómo esas verdades también las encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es importante presentar ese enlace, em, esa unidad entre el libro de Jonás y el Nuevo Testamento? Bueno, porque la iglesia toma los elementos, los mandamientos y las verdades del Nuevo Testamento como las ordenanzas para ella vivir. Entonces, quiero que me acompañe en oración en esta mañana y vamos a presentar esta exposición bíblica para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Dios, gracias te damos porque cada vez que tenemos esta oportunidad o de reunirnos o de compartir tu verdad, aún por medio de las redes sociales. Señor, es tu gracia extendiéndose. Cada vez, Señor, que tenemos esa oportunidad de levantarnos un domingo y reconocer que la gloria y la honra te pertenece solo a ti y que debemos nuestro día para meditar en tu verdad, es gracias a que nos has permitido disfrutar, ver la luz de la verdad. Por eso te pedimos, Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, seas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, y que aquello que recibamos hoy como tu palabra, podamos ponerla en práctica, podamos obedecerla. Señor, tu voluntad es clara, es perfecta. Y así como tu voluntad es clara y perfecta, también nuestra obediencia debe ser inmediata a tu verdad, para que podamos disfrutar, Señor, de esa voluntad agradable, buena y perfecta que tienes para tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre que nosotros vamos a un libro de la Biblia, la pregunta básica es, ¿cuál es la idea central del libro? Esto es una pregunta esencial porque cada vez que nosotros escribimos algo, estamos pensando en algo. Eso no ha de ser diferente tanto en los autores humanos como en el autor divino. Cuando usted mira la unidad que hay en el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, usted encuentra una unidad. Y la unidad es enseñarle al pueblo de Israel quién es el Dios que los ha llamado a poseer la tierra prometida. Cuando usted va, por ejemplo, a los evangelios, cada uno de los evangelistas presenta la verdad de Cristo, pero con un propósito en mente. Así vemos que Mateo muestra o presenta al rey de los judíos. Vemos también cómo Marcos presenta al hombre perfecto. Vemos cómo Lucas presenta al siervo. Marcos presenta al siervo, Lucas presenta al hombre perfecto y Juan presenta a Dios. Están hablando de la misma narrativa, están presentando al Cristo resucitado, pero cada uno de ellos tiene algo en mente, una idea principal en mente. No es diferente con el libro de Jonás. Tanto el autor humano como el autor divino tenían un propósito en mente. ¿Cuál era ese propósito en mente? De eso se trata la enseñanza de esta mañana y la he titulado La predicación, un legado glorioso. La predicación, un legado glorioso. ¿Y por qué hablamos de que la predicación es un legado precioso? ¿A qué se debe este título? Usted sabe que
un legado es aquello que se encomienda o que se deja a otra persona. Ya Pablo nos lo mostraba con su discípulo Timoteo. En el momento en que él consideró que ya había terminado la carrera, que ya había sido condenado a muerte, él lo que hace es decirle a Timoteo: yo he terminado, sigue tú. También le dijo en su momento que lo que había escuchado de él tenía que entregárselo a otros, para que esos otros también pudieran enseñarlo a los demás. La predicación es un legado que debemos encomendarnos los unos a los otros porque es un mandato bíblico. Y cuando hablamos de un mandato bíblico no estamos hablando de un mandato de tradición, sino que hablamos de que es Dios la fuente de esa ordenanza. Y es así como empieza el libro de Jonás. Jonás empieza mostrándonos que Dios le entregó un legado, una orden. Ahora bien, hay alguien que se opone a ese legado. Hay alguien que siempre ha querido obstruir el cumplimiento de ese mandato. Y el libro de Jonás es uno de esos 3 libros del Antiguo Testamento más aborrecidos por Satanás. Satanás es aquel ser que siempre va a querer oponerse a que nosotros como pueblo de Dios cumplamos ese legado. Y entre esos 3 libros que está Jonás, el primero es Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis no solamente presenta el origen de todas las cosas, no solamente presenta al Dios Todopoderoso, aquel que crea, gobierna y tiene autoridad para crear y para destruir, sino que presenta la esperanza y el juicio mismo de Satanás. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Otro libro que es aborrecido por Satanás en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. En las profecías presentadas en el libro de Daniel, no solamente encontramos el orden en el cual se levantarían imperios que iban a intentar gobernar todas las naciones, y una por una se fue levantando y fueron cayendo y fue levantándose la otra. Lo interesante es que el último reinado que se levantará y que nunca dejará de ser es el reinado de aquella roca que destruye la gran estatua. Eso lo encuentran ustedes en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 12. Es el reino de Cristo. Y eso presupone que si Cristo ha de reinar y ha de destruir todos los reinos del mundo y su reino no tendrá fin, Satanás, quien gobierna los reinos de este mundo, será destruido. Pero en el libro de Jonás encontramos que hay una predicción, una forma tipificada de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y lo veremos más adelante, pero precisamente cuando el Señor Jesús le pide una señal para que confirme que Él es Dios, Él dice: no les voy a dar más señal, solo la señal de Jonás. ¿Y eso qué significaba? Que estaría 3 días y 3 noches en una tumba, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el fondo del mar, en el vientre de ese pez, pero tipificando la resurrección de Cristo, él también fue expulsado de este gran pez para llevar un gran mensaje. Entonces, en el libro de Jonás encontramos una realidad importante, y es que encontramos anticipadamente el gran mensaje de la iglesia, el evangelio. Cristo vino a la tierra, vivió como hombre, santo, sin pecar, murió y resucitó. Por tanto, Él es nuestra vida y Él es nuestra esperanza. Pero no solamente eso. Todas estas son conclusiones previas al mensaje central de esta mañana, pero también en el libro de Jonás encontramos unas verdades importantes. Encontramos unos atributos de Dios. Si hay algo por lo cual muchas personas dentro de las iglesias viven un cristianismo falso, es porque desconocen al Dios de las Escrituras.
En el libro de Jonás encontramos varios atributos de Dios muy claros y evidentes. Por ejemplo, su poder y su soberanía. Cuando usted habla de su poder y soberanía en el libro de Jonás, se encuentra cómo Dios llama, cómo Dios conoce lo que está sucediendo en Nínive y también conoce lo que está sucediendo en Israel. Usted se da cuenta cómo Dios gobierna el viento, gobierna a los animales, cómo Dios hace el milagro más grande, que es dar el arrepentimiento a toda una nación. Su poder y su soberanía son evidentes en el libro de Jonás. También encontramos ese atributo hermoso que es la omnipresencia de Dios. Eso lo encuentra usted allí en el capítulo 1 de Jonás, versículos 3, versículo 17. Él ve tanto a los creyentes como a los incrédulos. Él está tanto en Israel como en Nínive. Él está igualmente en la tierra como en el mar, como también en las profundidades del mar. Y así como lo dijo en su momento el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Jonás intentó no huir de la presencia de Dios, sino de su legado como profeta, y no pudo, porque Dios es omnipresente. También encontramos otro atributo de Dios, que es el mensaje central de este libro, y es la compasión y la misericordia de Dios. Normalmente, muchos creyentes, queriendo evitarse el estudiar la palabra, resumen todo en la palabra amor. Y no está mal. Dios nos ama. Pero cuando hablamos de que Dios ama, muchas veces no nos concentramos en el objeto del amor. ¿Y qué característica puede tener el objeto del amor? Bueno, posiblemente el objeto de un amor no necesariamente es miserable, no necesariamente necesita la compasión. Pero cuando usted y yo hablamos de la compasión de Dios y cuando hablamos de la misericordia de Dios para los hombres, entendemos que el ser humano es un ser miserable que ha caído en total depravación, que ha caído en la miseria del pecado, pero que Dios acude para salvar al pecador. Y eso lo vemos claramente en Jonás, porque Dios llama a Jonás y le dice, ve a Nínive. Y el propósito por el cual Dios ha enviado a Jonás a Nínive es que esa ciudad pueda acceder al arrepentimiento. Por eso, cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando precisamente de la salvación. Y un atributo relacionado con la salvación de los hombres es la gracia de Dios, el favor que Dios concede a los hombres miserables y pecadores. ¿Y cómo lo hace? Efesios nos enseña que Dios da su gracia por medio de la fe. ¿Y cuál es el resultado de la fe? El arrepentimiento. Y usted se da cuenta que cuando va al capítulo 3 de Jonás, ese pueblo ninivita se arrepintió. O sea, creyeron en el mensaje que Jonás les dio. Acudieron a ese Dios vivo y verdadero para pedir socorro, auxilio. Y Dios lo concedió. La gracia de Dios se extiende a los pecadores por medio de la fe y el arrepentimiento. Y lo interesante es que Dios podría salvar a los pueblos, Dios pudo haber salvado a Nínive sin necesidad de enviar un profeta. Pero a Dios le ha placido usar el medio de la predicación para salvar a los perdidos. Siempre lo va a hacer así. Él ha querido que sea así. Esa ha sido su voluntad. Ahora, teniendo en cuenta esos atributos de Dios que están en el libro de Jonás, podríamos extraer muchos más. He mencionado los más evidentes. Una pregunta nos queda, porque cuando usted y yo vamos a Jonás capítulo 4, versículo 11, ese texto de Jonás concluye con una pregunta.
Y no he de apiadarme yo de Nínive, dice Dios, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y allí queda el libro de Jonás. No hay más diálogo, no hay más discurso, solo queda una pregunta abierta. ¿A qué conclusión llegó Jonás tras la pregunta de Dios? Usted se da cuenta que si su Biblia es como la mía, lo que sigue está en blanco. La respuesta de Jonás no está registrada. Pero la historia bíblica no deja en dudas cómo Dios quiere que Jonás la conteste. Y eso lo podemos responder a la luz de Mateo capítulo 20, versículo 15. Y en ese contexto de Mateo capítulo 20, versículo 15, Dios está hablando, o Cristo está presentando una parábola, y en ese versículo aparece una pregunta importante. ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Ese texto presenta la parábola del amo bondadoso que sale por la mañana, contrata a unos obreros, vuelve al mediodía a la plaza, contrata a otros obreros y va a la última hora de la jornada laboral y contrata otros obreros. Lo interesante es que a los 3 grupos de obreros les ofrece el mismo pago. Y llega en su momento los obreros que fueron contratados por la mañana y dice, oye, le dicen al Señor, ¿cómo es posible que aquellos que contrataste hace una hora tengan el mismo pago que nosotros? Su pregunta, su actitud es una actitud egoísta. Y la respuesta que le da el Señor en la parábola es, ¿te da envidia que yo sea generoso? Cuando usted va desde Génesis hasta Apocalipsis, la manera como Dios ha presentado la verdad de la salvación es una verdad hermosa, porque Dios siempre ha sido generoso con los pecadores. Dios tendría que haber destruido a Adán y Eva en el mismo momento en que ellos pecaron, pero Dios fue generoso. Dios no tendría por qué haber llamado a Abraham, era un hombre pagano, pero Dios fue generoso. Tú y yo no buscamos a Dios. En nuestro pecado desearíamos estar lejos de Dios, pero Dios ha sido generoso con nosotros. El Antiguo y el Nuevo Testamento presentan la cuestión como perpetuamente inquietante para hombres e iglesias autosatisfechos que reclaman la ilimitada compasión de Dios para con ellos y no obstante la limitada gracia de Dios para otros. ¿Cómo se hace esto evidente? En la manera como hablamos, en la manera como juzgamos a las personas. Una cosa es yo presentar la verdad de Dios como que el hombre es pecador y depravado y juzgar las acciones de muchas personas para hacer evidente su pecado. Pero otra muy diferente es juzgarles al infierno sin el propósito de que ellos sean salvos, de que ellos escuchen el evangelio. Una actitud egoísta muchas veces de nuestra parte salta a la vista. Pareciera que Jonás estaba planteando unas protestas éticas. Dios, ¿cómo es posible que vayas a salvar a ese pueblo pecador? Son más pecadores que nosotros. Posiblemente Jonás podría haber dicho, es que ellos no son tu pueblo y nosotros sí somos tu pueblo. Pero precisamente viene a nuestra mente las palabras de Dios cuando en Deuteronomio Moisés le dice al pueblo que Dios los escogió no porque fueran gran cosa, sino por la misericordia de Dios. Lo mismo pasaba con Jonás. Jonás no era más ni menos por el simple hecho de ser judío, no.
Él era judío y había conocido la ley de Dios y la gracia de Dios porque Dios lo había ofrecido así. Tú y yo también estamos en las mismas condiciones. No somos mejores porque hayamos querido buscar a Dios. Si tú y yo somos salvos hoy es porque la bondad de Dios nos ha alcanzado. Por lo tanto, la conclusión de Jonás en este libro es la bondad de Dios. Precisamente el versículo central del libro de Jonás lo encontramos allí en el capítulo 2, versículo 9 al final. Las salvaciones del Señor. La salvación, la bondad provienen de Dios solamente. Y Dios ha determinado salvar a muchas naciones, a muchas personas. Se ha hecho un pueblo para sí, para su propia gloria. Y tú y yo debemos entender, debemos concluir lo mismo. Dios es bondadoso. Ahora, hay otra pregunta que salta a la vista. Y no olvide esa idea básica inicial que compartí. Todo escritor, cuando escribe un texto, lo hace con una sola idea en mente. Una sola. Ya sea o corregir un error o enseñar una verdad. Por ejemplo, la carta a los Corintios, toda la carta tiene el propósito de corregir errores. Esa es la idea de la carta a los Corintios. Toda la carta a los Romanos tiene un solo propósito: mostrar el Evangelio, de principio a fin, desde sus fundamentos teológicos hasta sus verdades esenciales prácticas. Todo el libro de Romanos presenta el Evangelio de Dios. ¿Cuál fue el propósito entonces que impulsó a Jonás a escribir este libro? El propósito del libro fue avergonzar a Israel por el hecho de que Israel había recibido profetas y había recibido la ley de Dios y ellos no se arrepentían. Y un extraño que fue a una ciudad pecadora predicó una sola vez y ese pueblo se arrepintió. El propósito de este libro era avergonzar a los israelitas. Y como lo compartí en la enseñanza anterior, el propósito por el cual escogimos presentar esta serie de enseñanzas a nuestra iglesia, no necesariamente es avergonzar a la iglesia, pero sí recordarles el llamado que tenemos y la responsabilidad que tenemos de predicar la verdad, predicar el evangelio. Porque nos ha sido legado, porque hemos recibido la ordenanza. Porque es nuestra responsabilidad. Dios así lo ha querido. Dios ha querido usar a aquellos a quienes ha salvado para que presenten el evangelio que da luz al entendimiento de los perdidos. Jonás iba a aprender de una forma lenta sobre el amor y la misericordia de Dios que se extiende a todas las criaturas. No solamente al pueblo del pacto. Y lastimosamente muchas veces caemos de una forma un tanto ligera en ese tipo de pensamiento. Así como los israelitas creían que la salvación era para los judíos, nosotros los cristianos creemos que la salvación solo es para los que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y se nos ha olvidado que todavía hay pueblo de Dios que está afuera, que aún no ha escuchado el evangelio y que el medio por el cual ellos van a ser salvos es por medio de la predicación del evangelio. Es necesario que en arrepentimiento vayamos delante de Dios y pidamos perdón por nuestra actitud egoísta, que nos haga sentir la vergüenza por nuestro mal pensar y nuestra mal accionar al no comprender que tú y yo no hemos sido llamados a sentarnos a las afueras de Nínive para ver cómo Dios destruye a los impíos, sino que hemos sido llamados a entrar a la ciudad y predicar que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que levantan los hombres para tergiversar la verdad.
y que si se arrepiente, serán salvos. Ahora, también quedan otras preguntas importantes allí en el pequeño libro de Jonás. Y yo quiero que veamos unas características de algunos escritores bíblicos. Las características de algunos escritores bíblicos humanos. ¿Por qué hago esta distinción? Porque usted sabe que el escritor y autor de la Biblia también puede ser identificado en la parte divina, que es el Espíritu Santo, pero también hay unas características de los escritores bíblicos humanos. Y es normal ver que los autores bíblicos o fuentes primarias de las narrativas dejen un testimonio negativo de sí mismos. Y vamos a ver 3 ejemplos. El primero, Mateo. En Mateo capítulo 9, versículo 9, usted encuentra cómo Mateo mismo se presenta ante el pueblo judío. El pueblo judío veía como enemigos a los recaudadores de impuestos. Eran traicioneros. Y Mateo pudo haber dicho, había un hombre que se llamaba Leví, que era recaudador de impuestos. Lo interesante es que el nombre de Leví, que es el otro nombre de Mateo, es usado por los otros evangelistas, pero Mateo mismo no se cambia el nombre en el evangelio que presenta, sino que él dice, yo soy Mateo, este es el evangelio que les presento del Salvador, y yo era recaudador de impuestos, yo era enemigo de los judíos, pero Cristo me llamó y me salvó. Si Mateo hubiese sido un tanto estratégico, no hubiera dicho que él era Mateo y que él era recaudador de impuestos. Pero él reconocía esa naturaleza a la que pertenecía antes y su situación actual delante de Dios. Y él quería que las personas conocieran la transformación que Dios había hecho en él. Otro ejemplo es el caso de Pedro. El Evangelio de Marcos tuvo como fuente testimonial al apóstol Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro en Roma y Marcos se comprometió a dejar por escrito el Evangelio que había recibido de Pedro. Lo interesante es que en Marcos capítulo 14, versículo 71, Pedro, ese apóstol a quien Dios levantó para predicar a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos, él entrega como fuente primaria un testimonio interesante. Los otros 2 evangelios que presentan la negación de Pedro, Lucas y Juan, dicen que él lo negó y lloró. Pero Pedro dice en el capítulo 14 de Marcos, versículo 71, no solamente que lo negó, Pedro mismo dice en palabras de Marcos, sino que empezó a maldecir y a jurar. No es lo mismo negar que maldecir. No es lo mismo negar que jurar que jamás había conocido a ese hombre. Pero Pedro, reconociendo quién es Dios y reconociendo su condición de pecador, no negó lo que él había hecho. No solamente esto, sino que al final del versículo dice que después de que el gallo cantó por segunda vez, Pedro lamentó y lloró mientras pensaba en las palabras de Jesús. Las otras 2 narrativas no presentan esta acción. Por último, fíjese el testimonio que Pablo tiene de sí mismo. Pablo no vio nada de qué gloriarse en medio de su ministerio y testimonio. Él se consideraba a sí mismo como el más insignificante de todos. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9.
Y no solamente se veía como el más insignificante de los apóstoles, sino que él se consideraba a sí mismo como el más pecador de todos. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. ¿Qué estamos dando a entender con todos estos ejemplos? Que un autor bíblico, cuando comprendieron quiénes eran ellos delante de Dios, ellos no negaron su naturaleza, su esencia, su pecado. Y cuando usted ve a Jonás, la manera como Jonás mismo se describe en su libro, Jonás primeramente reconoce que sí es llamado siervo de Dios, pero también reconoce su posición delante de él y no busca otra cosa, ojo con esto, que darle la gloria a Dios. ¿Quién es el protagonista del libro de Jonás? Dios. ¿Quién es el que lleva a final cumplimiento el propósito que vemos en el libro de Jonás? Pues Dios. ¿Quién fue el obstáculo para cumplir el propósito de Dios? El mismo siervo de Dios. Y Jonás no buscó medios para mejorar su imagen. No le interesaba su propia imagen. A Jonás no le interesó cómo se veía en este libro. A Jonás le interesó cómo se veía Dios en esta narrativa. Y eso es importante. Quien se lleva toda la gloria en el libro de Jonás es Dios, de principio a fin. Ahora, Jonás aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo aparece Jonás en el Nuevo Testamento? Él aparece como ejemplo, como un tipo de Cristo. Y es importante, es hermoso ver lo que hace Dios. Porque Dios ha de vindicar a sus siervos, aun cuando sus siervos no son perfectos. Moisés no fue un siervo perfecto. Moisés en su orgullo en su momento no obedeció a Dios, sino que en vez de hablar a una piedra, golpeó a la piedra y le mostró al pueblo de Dios que él no confiaba en ese momento por causa de su ira en Dios. Aún así, Dios deja revelado en su palabra que Moisés, muchas gracias, era un siervo fiel. Lo mismo pasa con Jonás. Cuando usted va a Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41. Y cuando usted va a Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. Cuando un grupo de personas, unos fariseos, maestros de la ley, llegan y le preguntan al Señor, muéstranos una señal y te creeremos. Realmente ellos no estaban buscando creer. Pero la respuesta del Señor Jesús en esos dos pasajes que son paralelos es, no les voy a dar otra señal que la señal de Jonás. Y uno mayor que Jonás está aquí, dice ese texto, poniendo en evidencia que Jonás fue un profeta de Dios. Poniendo en evidencia que lejos de esa perspectiva que cualquiera podía tener de Jonás como un antimodelo, como alguien a quien evitar, nos deja una imagen favorable de este siervo de Dios. Habla de su ministerio en Nínive. Habla de lo que se consiguió con su predicación en Nínive. Aunque también utiliza la imagen de Jonás en el pez como tipo de Cristo. Una señal para los incrédulos. Nosotros podríamos decir, así como Jonás estuvo en el vientre del pez por causa de su pecado y Dios lo salvó, y nosotros podemos ser como Jonás, que estamos en lo profundo del mar por causa de nuestro pecado, pero Dios nos salva. Y es una aplicación aceptable. Dios mismo lo que dijo es, así como yo voy a estar, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y salió, así va a ser mi señal de que yo soy el Hijo de Dios. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jonás
es vindicado en el Nuevo Testamento, porque fue fiel, a pesar de que no creyó, a pesar de que desobedeció, pero entendió. Al final de su experiencia en Nínive, entendió que el llamado era a la misericordia, que el llamado era a la reconciliación, que el llamado era a la obediencia. Teniendo en cuenta todos estos puntos, a esto lo he denominado conclusiones previas, porque vamos a ir a la conclusión real de esta mañana. Quisiera que viéramos Jonás para el 2021. ¿Cómo aplicamos Jonás para nuestro año, para nuestra vida? Y lo primero que debemos ver es que Dios no ha cambiado. El mismo Dios que llamó a Jonás en el capítulo 1 y en el capítulo 3 de Jonás, ese Dios que muestra su misericordia y su compasión y su omnipotencia y su omnisciencia y que desea salvar a los hombres, ese Dios no ha cambiado. Su misericordia y su compasión siguen intactos. Y usted va a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, usan la misericordia de Dios y presentan la misericordia de Dios como algo todavía presente. Porque dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa de su gran amor para con nosotros, que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Si tú dices que eres salvo, es gracias a la misericordia de Dios. Por lo tanto, la misericordia de Dios aún está vigente. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, sed más bien amables, pero la razón es interesante. ¿Por qué es que debemos ser amables? Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué tú y yo debemos tener una vida en hermandad con nuestros otros hermanos en la fe? Porque Dios ama y sigue siendo misericordioso y sigue perdonando al pecador. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, y aquí hay un ruego. Y antes de leer el texto, quiero que recuerde lo siguiente. Romanos 12 es el inicio de la aplicación de todas las verdades dadas en el libro de Romanos en los capítulos anteriores. Y dice que os ruega por la misericordia de Dios. Ojo, por cuanto la misericordia de Dios está activa en la salvación por la predicación del evangelio, entonces el ruego es por causa de la misericordia de Dios que nos presentemos como sacrificios vivos y santos. Si tú has entendido lo que significa la misericordia de Dios, y si sabemos que la misericordia de Dios está activa todavía hoy, entonces debemos presentarnos como sacrificios delante de Dios. Lo que tenía que haber hecho Jonás en el mismo momento en que Dios le dio la orden. No tendría que haber estado pensando en si estaba bien o no, si era correcto o no correcto, si era favorable para el pueblo de Dios o no. No, Jonás tenía que sacrificarse y presentarse en ofrenda delante de Dios en obediencia. Nosotros también lo debemos hacer. Dios no ha cambiado. Pero quiero que miremos otros dos textos antes de pasar a la siguiente realidad. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia.
Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras flaquezas, compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo como hombre, un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre que no pecó. Y Él nos entiende. Y ese término "nos entiende" aquí en este versículo es "se compadece de nuestras flaquezas". Pero nos entiende no significa que entonces dale tranquilo, peca. No. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro ejemplo. Dios sigue siendo compasivo y misericordioso todavía hoy. La segunda verdad que está vigente para nosotros hoy, que vamos a ver tanto en Jonás como en el Nuevo Testamento, es que el mandato es el mismo para sus siervos, para los siervos de Dios. El mandato en Jonás fue: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama. En el capítulo 3, versículo 1 también dice lo mismo. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. ¿Y qué hay para la iglesia? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, un texto muy conocido por la iglesia, entendido como la Gran Comisión, dice: haced discípulos a todas las naciones. El mandato es hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. La predicación es eso, enseñar. Profetizar es eso, decir lo que Dios ha dicho. Enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire algo. La promesa del Señor Jesús para sus discípulos es: estaré con ustedes siempre. Jonás experimentó la presencia de Dios siempre, de principio a fin, en su legado como predicador. Desde que huyó hasta que cumplió y hasta el momento en que estuvo a las afueras de Nínive esperando lo que no iba a llegar en su momento, Dios estaba allí, corrigiéndole, enseñándole, animándole. Pero el mandato no ha cambiado: id y predicad, id y haced discípulos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Con qué propósito? No es con el propósito de obtener cosas, no es con el propósito de alcanzar metas, no. Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigos. Nuestro llamado es a testificar. Y repito, esa idea de testificar no alude a inventar. No tiene nada que ver con intentar mejorar la versión. No tiene nada que ver con suavizar la verdad. No, simplemente es entregar lo recibido. Lo que vi, eso entrego. Lo que leí, eso enseño. Ser testigos. Y Romanos 10:14 enseñan una verdad importante. Estamos diciendo que el Señor Jesús ha entregado o ha encomendado a su iglesia la orden de predicar. Pero estamos olvidando lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay personas creyendo en estos momentos en la verdad de Dios, es porque no hay predicadores. Es porque no estás predicando.
Es porque no estamos cumpliendo el mandato. Y podríamos decir, bueno, pero es que yo no soy el pastor. O podríamos decir, bueno, es que yo no soy un líder de la iglesia. Bueno, quiero corregirte en ese pensamiento. ¿Quiénes son los responsables de predicar? Primeramente los líderes de la iglesia. 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y eso está relacionado con Efesios capítulo 4, versículo 11. 5 dones que Dios entregó a la iglesia para edificar a la iglesia, y entre ellos está el del evangelista. Un evangelista es una persona que ha sido dotada por Dios, que ha dado las capacidades para presentar el evangelio a una o a multitudes. En la historia de la iglesia hay muchos evangelistas. Wycliffe, uno de ellos, famoso. Otro, el pastor Spurgeon, desde el púlpito, desde los parques, desde los teatros predicaba y muchas personas creían. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de predicar el evangelio, pero también los cristianos individuales, cada uno de nosotros, tú y yo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice que debemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Uno de los elementos importantes en el evangelio es que hay una esperanza. Y tú y yo debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Entonces, los líderes de la iglesia deben presentar el evangelio. Los cristianos individuales deben presentar el evangelio. Y la iglesia en conjunto debe presentar el evangelio. La misión de la iglesia es llevar el evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Vosotros quiénes? La iglesia. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. El mandato es claro. Todos los miembros de la iglesia, cada uno de sus partes, tanto grupal, corporal como individual, tienen la responsabilidad de llevar el evangelio. Eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El mandato no ha cambiado. Pero lastimosamente parece ser que dentro de la iglesia tampoco ha cambiado la actitud de Jonás. Las causas para la desobediencia son múltiples dentro de la iglesia. Y en la enseñanza anterior hablamos de una causa particular, la falta de gratitud. No hemos comprendido lo que significa ser salvos, por lo tanto no nos importa si otro es salvo o no. La gratitud no nos invade. En estos días, recordando una de las enseñanzas del pastor Sugel Michelin, él comparte otra idea muy importante. Y él dice que la razón por la cual la iglesia no está predicando el evangelio de Dios, la razón por la cual muchos miembros de la iglesia no predican la verdad de Dios, es porque Dios no es el motivo de asombro en sus vidas. No es el motivo de asombro en sus vidas. Si tú y yo entendiéramos lo que significa la cruz, si tú y yo entendiéramos lo que significa ser salvos por gracia, si realmente comprendiéramos la magnitud de la obra de Cristo al morir, a hacerse siervo, a hacerse pecado por causa de los pecadores para llevarnos a la gloria, si lo entendiéramos, entonces realmente usted y yo estaríamos asombrados y no podríamos hacer otra cosa
que hablar de aquel que nos salvó. No estamos comprendiendo entonces lo que significa la salvación. No estamos comprendiendo lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Ni siquiera estamos dimensionando los alcances de la salvación para la eternidad, porque muchos estamos viendo el presente y este mundo que va a ser destruido. Ahora te he presentado dos posibles causas, pero miremos una que vas a encontrar clara en los textos bíblicos. Romanos 1:16. En Romanos 1:16, Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cuál puede ser la posible causa por la cual hoy los creyentes no evangelizan? Se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan del evangelio por su simplicidad. La misma razón por la cual los incrédulos y los sabios de este mundo no aceptan el evangelio. Precisamente 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice que a Dios le plació salvar por medio de la locura de la predicación, porque para los sabios de este mundo, para los filósofos de este mundo, eso es muy simple. No tienes que entrar en razonamientos profundos. Dios es totalmente santo y tú eres totalmente pecador. Y a menos que creas en Cristo Jesús, vas a morir en tus pecados y vas a tener que sufrir condenación eterna. Eso es muy simple, tan simple que no lo pueden creer. ¿Y por qué no estamos predicando el evangelio? Porque nos avergüenza el evangelio. Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana. Toda institución educativa, toda universidad prestigiosa en la actualidad llegó a ser prestigiosa porque predicaban el evangelio. Pero a medida que el hombre veía que el evangelio era muy simple y que los razonamientos filosóficos y científicos iban avanzando y se iban encrespando y se iban haciendo más complicados, entonces esas universidades dejaron a un lado el evangelio, dejaron la Biblia a un lado. Pero a Dios no le ha placido salvar por medio de la filosofía y la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque eso exaltaría al hombre. ¿Qué vemos hoy en nuestro contexto alrededor? El hombre es el que se exalta. Por eso Dios decidió salvar a pecadores indefensos, que no podían salvarse a sí mismos mediante la predicación de un mensaje tan simple. ¿Te avergüenzas del evangelio? ¿Te avergüenzas del evangelio? No seas como Jonás. No huyas del mandato. Admira la grandeza de Dios. Admira la misericordia de Dios. Admira la compasión de Dios y sé obediente. Para entrar a la conclusión, esa conclusión es muy sencilla. Antes de pasar a dos básicas, yo te invitaría a que evites añadir 3 capítulos a tu historia como enviado de Dios. Si Jonás hubiese obedecido el mandato de Dios en el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás, es como si solamente se hubiera escrito el capítulo 3 de Jonás. Dios habla, Jonás obedece, muchos son salvos y Jonás admira la grandeza de Dios. Pero por causa de su desobediencia, 3 capítulos fueron añadidos a su historia por desobedecer. Evita
aquello que puede ser evitado por medio de la obediencia. Dale la mayor gloria a Dios con tu obediencia. Dos conclusiones finales. Este libro nos muestra cuán grande es la paciencia y la tolerancia divina para con los pecadores. Eso es algo que un puritano predicó hace muchísimos años, Matthew Henry. Y lo interesante es que esa paciencia y esa tolerancia divina es tanto para los siervos inútiles, como para los impíos. Dios sigue siendo grande en paciencia y en tolerancia, en misericordia y en compasión, para nosotros como para los que se pierden. Y la segunda conclusión es que el mandato de llevar el evangelio sigue vigente, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. En el momento en que tú y yo desobedecemos, Dios podría determinar cortarnos de la vida, aun cuando no perdamos la salvación. Pero Dios todavía nos está dando una segunda oportunidad para ser obedientes. Y quiero dejar en sus mentes esta última idea. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, listo, yo voy a llevar el mensaje. Yo voy a predicar para que cuando alguien se salve haya fiesta en el cielo. Bueno, sí está bien. Te pregunto, ¿por qué crees que hay fiesta en el cielo? Un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Eso es verdad, la Biblia lo dice. Y esta fiesta no es en honor al pecador. Piénsalo muy bien. Esta fiesta no es en honor al pecador, sino en honor al Salvador. Porque de principio a fin, toda la gloria solo es para nuestro buen y amante Salvador. Medita en estas palabras, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Si hay alguno que no cree en el Señor Jesucristo como Salvador, te invito a que consideres tus opciones. No puedes llegar al cielo a menos que seas perfecto, y no lo eres. Y el único que hizo méritos para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma en que puedes llegar al cielo entonces es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. En cuanto a aquellos que creemos, seamos obedientes.